y nos deja orar, nos deja decir su nombre. Antes ni podíamos hacer eso. Y bueno, pues ya se oscurece más temprano, ¿no? Ya no hay cambio de horario, pero de todos modos oscurece más temprano. Y pues ya huele a ponche, a guayaba, a mandarinas, a todo eso que es de temporada. Y no tengo frutería, pero pues ya huele a eso, ¿no? Y me da gusto verlos a ustedes, pero pues ya estamos entrando en tiempos fríos y todo, pues ya es hora de sacar las sudaderas, ¿no? Ya hace frío y todo. Pues los avisos, ¿no? Los que están pendientes de lo que habíamos dicho, el 11 de noviembre va a haber reunión de mujeres en Calvary León. Entonces igual pues ponte de acuerdo ahí con Karina para que nos vayamos todos juntos, ¿no? Yo también voy a ir. Y el 2 de diciembre hay reunión también de hombres allá en Calvary León. 2 de diciembre, porque había dicho que en noviembre, y para que le diga a don Daniel, ¿no? También porque dije mal el dato. Entonces, y este sábado, recuerden, es reunión de matrimonios en la iglesia, en la casa de mi padre, a partir de las 5 de la tarde, para estar aprendiendo juntos y a ver qué Dios nos habla como matrimonios también. Y bueno, seguimos los jueves, 7 de la noche, estamos estudiando Oseas, que ha sido muy retador, que ha sido una palabra de repente muy dura, muy violenta, pero la necesitamos muchas veces. Y los domingos estamos estudiando el Evangelio de Juan, y bueno, pues seguimos en el capítulo 1, no hemos podido avanzar de él. Hoy en Oseas vamos a leer capítulo 2. Abre tu Biblia en Oseas capítulo 2 y vamos a leer del verso 6 al verso 10. Hoy vamos a leer estos, ¿no? Yo te digo, no siempre le pongo pues, nombre, pero hoy le puse cuando Dios no me deja hacer mi voluntad. Así se llama el día de hoy, cuando Dios no me deja hacer mi voluntad. Y bueno, vamos allí a la Biblia, capítulo 2, versos 6 al 10. Vamos a ver qué nos dice. Mira, dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía Nabal. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias por lo que hoy vas a hablar, Señor. Por lo que hoy nos vas a decir a nuestro corazón, Dios, y cuánta profundidad puede haber en el corazón de un ser humano. Solo tú lo sabes, Dios, qué tan profundo, qué tan grande es el abismo de nuestro corazón, Dios, y sobre todo qué tan grande es cuando no estás tú en nuestra vida. Y a pesar de esto, Señor, tú sigues hablándonos, y a pesar de esto, tú sigues, Dios, teniendo palabras para nosotros. Y hoy en esta noche, Señor, quiero pedir a tu Santo Espíritu, que es el que intercede por nosotros en toda debilidad, que nos ayude a poder entender el mensaje, a poder discernir tu palabra, que es una espada, Dios, que penetra lo más profundo de nuestro ser, y que esta palabra cause lo que tenga que causar dentro de nuestros corazones. Pero también te pido que no haya palabra humana, que no haya palabra, Dios, de sabiduría humana, ya que ninguna de estas palabras humanas pueden soportar tu iglesia, ni levantarla, ni alimentarla, y solo es el poder de tu Espíritu Santo a través de tu palabra la que nos puede ceñir los lomos del entendimiento, la que puede cambiar nuestra manera de pensar, y solo eres tú, Jesús. Así que hoy en este día, háblanos, Padre, como nos has estado hablando, y por favor que sea todo por medio de tu Hijo Jesucristo, quien es el que nos hace entender y quita el velo de nuestros ojos. Bendícenos, Dios, con tu presencia en este lugar, que seas tú lo más importante y lo único de lo que hablemos. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces estamos viendo
Oseas, y la semana pasada hablábamos acerca del divorcio. ¿Te acuerdas? Hablábamos acerca del divorcio, hablábamos acerca de las consecuencias también del divorcio, de la separación, y veíamos pues que realmente el que se quería divorciar no era Dios del pueblo, ni tampoco era Oseas de Gomer. Realmente el sentido de un desprecio era de Gomer, la esposa de Oseas, hacia él, y era el mismo pueblo el que despreciaba también a Dios. Y entonces te decía, hoy vamos a llamar a esta predicación cuando Dios no me deja hacer mi voluntad. Y entonces en el verso 6 dice, por eso voy a obstaculizar su camino con arbustos de espinas y construiré un muro de piedra para detenerla y que no encuentre forma de continuar. Y entonces inmediatamente quisiera que pensaras en un ejemplo que busqué. Estuve leyendo un poco acerca de los cuidados que requiere el ganado ovino o las ovejas. Y es curioso porque las ovejas adultas que están detrás de una cerca y miran pastos verdes, en su instinto ellos siempre buscarán saltar esa cerca. Las ovejas que son más chiquitas, las pequeñitas, buscarán hacer hoyos por debajo de la cerca para salir de ese perímetro e ir sobre los pastos verdes. Y entonces hay ovejas que se vuelven tan mañosas o que tienen ya un instinto, digámoslo, más aferrado a la desobediencia, que no son conscientes ellas, pero algunas de las ovejas, dicen los ganaderos o los que se dedican a cuidar este tipo de animales, pueden quitar los cerrojos de algunas de las cercas y tienen esa capacidad. Pues, ¿sabes? Será malo que esas ovejas crucen el límite o la cerca para ir a comer pastos verdes. Pues yo no creo que sea malo, porque lo que quieren es ir a alimentarse. No es malo, pero imagínate que no está el pastor de este rebaño, o que no está el pastor que cuida estas ovejas, o el encargado de esa cerca, el encargado de ver que estas ovejas estén bien y comiendo pastos verdes. Entonces de repente haya por ahí algún coyote, algún lobo o algo, pues van a estar y van a quedar expuestas a la violencia de ese otro animal. Entonces, el tema de hoy no vamos a hablar de ganadería ni de cercas, pero Dios dice, voy a construir alrededor de ella, voy a poner espinos en su camino y la cercaré con un cetro. Voy a poner obstáculos para que no siga más allá. Y podríamos entonces decir, ¿acaso Dios es un Dios tirano? ¿Es un Dios que no le gusta que sus hijos tengan esa libertad con la que siempre se nos ha predicado? ¿Alguna vez has sentido frustración porque las cosas no salen como tú quieres? Porque entonces tenemos una idea en nuestra mente, en nuestro corazón, emprendemos esa idea y resulta ser que esa empresa o ese negocio o eso que teníamos planeado no sucede tal cual nosotros queríamos. Y entonces, pues, incluso lo oramos, ¿no? Dios, ponemos esto en tus manos y haz tu voluntad. Y entonces Dios hace su voluntad y de repente estamos como estas ovejas viendo los pastos verdes para ir a satisfacernos y podemos decir, Dios, eres malo. Dios, no dejas que yo me deleite en donde yo quiero deleitarme. Dios, ¿por qué no me dejas? Porque tú dices que me has dado libertad, pero ¿dónde está la libertad? ¿Por qué no puedo ser libre? ¿Por qué no me dejas cruzar más allá de esta barda o de estos obstáculos para ir y ser libre? Bueno, realmente en Gálatas nos menciona acerca de que la ley en su momento para los israelitas, para los judíos, fue un ayo. Y un ayo no es otra cosa más que una niñera que cuida, obviamente, a un niño de que no vaya al peligro. La ley en su momento fue un tutor que nos cuidó y nos guardó, bueno, en este caso al pueblo de Israel, del peligro, de la muerte, del pecado, y los ayudó en su momento.
Sin embargo, muchas de las veces los límites que Dios pone en nuestra vida, para nosotros se llegan a convertir en una frustración. Y llegamos a convertir la protección de Dios en algo que detestamos. Si en este ejemplo que puse, donde las ovejas pudieran salir e irse a comer esos pastos verdes y estuvieran expuestas a lobos feroces y coyotes, y no estuviera el pastor, ¿de quién sería la culpa? Pues, el pastor no cuidó bien esa oveja. Si Dios nos dejara totalmente usar una libertad que muchas veces no sabemos usar, ¿en dónde estaríamos hoy nosotros? Entonces, sueños, anhelos, planes, ideas que han surgido de nuestro corazón y que nunca o que a veces no se han completado, es porque Dios tiene de verdad un propósito diferente al de nosotros. Podemos reclamarle a Dios muchas veces de por qué no se han cumplido los propósitos nuestros. Podemos decirle a Dios, Dios, ¿por qué no escuchaste mis anhelos? Podemos ponernos bíblicos y decir, tú dijiste que todo lo que pidiéramos en tu nombre nos lo darías, y estamos allí pidiendo que nos autoricen esto, que nos den esto, que suceda esto o aquello. Y en temas prácticos, muchas de las cosas que anhelamos y deseamos no son o no llegan a ser, y entonces viene esa palabra que se llama frustración. Y es difícil caminar en un cristianismo frustrados, porque entonces se vuelve una mochila tan pesada el cristianismo que pareciera ser que en vez de cargar bendiciones llevamos piedras muy pesadas y no nos dejan continuar, porque entonces vemos esa cerca o ese límite que Dios ha puesto como obstáculo para no salir de allí. ¿Cuál es el obstáculo que estaba poniendo a Gomer, su esposo? Pues quizás ya no le estaba dejando salir tanto. Quizás realmente le decía, Gomer, arrepiéntete, yo te amo. Gomer, mira, yo quiero lo mejor para ti. Y entonces en este momento en la vida de Gomer hay una frustración total. Y en el pueblo de Israel hay una frustración también en su momento, porque han obtenido todo y al final no tienen nada. Desatendieron lo más importante en su vida, que era su amor, su primer amor, la fuente de provisión que es Dios, y se olvidaron de Él. Y entonces están aquí, estamos quizás también muchos frustrados. ¿Qué tan importantes son los límites en la vida de un cristiano? ¿Qué tan importantes son para nuestros hijos el poder escuchar un basta, un límite, un no sigas, no hagas eso? ¿Qué tan importante es para nuestros hijos la vara de corrección y la disciplina? ¿Y qué tan importante es para nosotros como hijos de Dios el ser disciplinados muchas veces? Cuando nosotros no conocemos de las consecuencias, pensamos que la vida es seguir y seguir sin límites. Y entonces hay algo interesante en lo que dice Oseas en el verso 6. Los obstáculos que ha puesto Dios, esos arbustos y esos setos que están alrededor, que muchas veces puede ser la ley, o angustias, o preocupaciones, o por qué estoy enfermo, por qué estoy enferma, o por qué esto no está sucediendo como yo quiero, por qué mis finanzas están cada vez peor, por qué estoy teniendo estos problemas, voy a la iglesia, me congrego como Dios me lo ordena, estoy diezmando, estoy haciendo las cosas conforme a lo que Dios manda, pero las cosas no me están saliendo bien. Sin embargo, dice Oseas, y no hallarán sus caminos. Y es interesante que Oseas diga esto. Oseas describe, no hallarán sus caminos, refiriéndose a Gomer, refiriéndose a Israel del norte, que ha perdido toda certeza de que Dios está con ellos, porque a ellos no les importa, tienen dinero, tienen lo suficiente para seguir adelante, y ahora dice él, no hallarán sus caminos. ¿Qué están buscando estas ovejas cuando ven los pastos verdes? Seguir sus caminos, seguir su corazón, seguir lo que aquí adentro nos mueve. Es muy peligroso escuchar la voz de nuestro corazón. La voz de nuestro corazón siempre está engañándonos.
La voz de nuestro corazón siempre está diciendo que no va a haber consecuencias. Pero Dios es muy claro y nos dice que habrá consecuencias de la desobediencia. Entonces, ¿será entonces Dios un Dios tirano? ¿Será que Dios realmente no nos ama como Él dice? No, Dios nos ama como Él dice. Y tiene un amor que va por encima de nuestros propios pensamientos. Nuestros propios caminos son mis pensamientos, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí se me acomoda. Y entonces, ¿cómo puedo entender que los pensamientos de Dios son mejores? ¿Cómo puedo tener la seguridad de que sus caminos son más seguros? ¿Cómo puedo, como cristiano y como una oveja que está delimitada a estar en la presencia de Dios? Lo leíamos hace un rato en el Salmo 91. El que habita, el que vive bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces, ¿las ovejas están viviendo en la cerca o están viviendo fuera de ellas? Pero sin embargo, los caminos de Dios siempre serán mejores que nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nos van a llevar siempre a la destrucción. Nuestros pensamientos nos van a llevar a hacer lo malo. Nuestros pensamientos nos van a llevar a perdernos. Y podríamos hacer un examen en este momento de tiempos pasados y a dónde nos han llevado nuestras malas decisiones. ¿Dónde hemos estado y de dónde Dios nos ha tenido que sacar? Porque nos hemos equivocado terriblemente por seguir la voz de nuestro corazón y nuestros propios caminos. Ve conmigo a Isaías 55 del 8 al 9. Busca el libro de Isaías 55. Isaías 55 versos del 8 al 9. Y mira lo que nos dice. Fíjate lo que Dios habla acerca de Él, de sus planes, de sus pensamientos y acerca de los de nosotros. Isaías 55, del 8 al 9. Mira lo que dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Gomer? Buscando sus propios caminos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Buscando sus propios caminos. Y de repente, ¿cómo nos ha encontrado Dios? Buscando nuestros propios caminos. Y dice que sus pensamientos no son igual a mis pensamientos. Y pone un ejemplo. Dice, de la misma altura y de la misma distancia que están los cielos de la tierra, así son mis caminos, son altos. Entonces, el pastor puede ver a su alrededor, afuera de la cerca, él puede ver si hay lobos, si hay coyotes, si hay situaciones de riesgo, de peligro para las ovejas, pero la oveja que está detrás de la cerca solo puede ver la cerca y puede pensar en que es un obstáculo muy grande que no lo deja ir a seguir su vida y su libertad. Entonces, realmente lo que nos dice es que el pastor y Dios y Jesús, que es nuestro pastor, puede ver alrededor de toda nuestra vida, puede ver adelante de nuestra vida y puede ver al futuro de nuestra vida para saber cuáles son sus pensamientos. Y mis pensamientos están bien limitados. Yo puedo, en mi soberbia y en mi orgullo, decir, mañana voy a hacer esto. Pero el único que puede saber si mañana voy a amanecer es Dios. El único que puede entonces entender lo que pasa fuera de esa cerca, en tiempo y en espacio, es Dios. Yo puedo decir y ser muy pretencioso y decir, mañana iré, mañana haré, voy a esto, voy a lo otro, pero realmente no sé si eso vaya a suceder. Porque los caminos y los pensamientos de Dios están muy distantes de lo que yo pienso o digo. Y así como son altos sus pensamientos y sus caminos, su voluntad también es buena, agradable y perfecta. Entonces, realmente nos ha dejado claro Isaías esto. Sus caminos, quizás para nosotros, son desconocidos, pero al final del día, sus caminos son los más seguros en los que podemos andar.
No los podemos conocer, porque ¿quién podrá conocer el corazón de Dios? ¿Y quién podrá conocer la mente de Dios si no es el Espíritu Santo? Si no es Dios mismo. Y nosotros no podemos conocerlos, pero a pesar de que son desconocidos esos caminos, son los más seguros por donde podemos andar. Y el verso 7, regresa al verso 7 de Oseas. Regrésate a Oseas, verso 7. 2:7. Y dice: cuando vaya en busca de sus amantes, no podrá hallarlos. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces dirá: volveré a mi ex esposo, a mi primer marido, porque estaba mejor con él que ahora. Entonces, una vez que Gomer se salió de esta cerca de protección, porque no le interesó estar más detrás de esa cerca o de ese vallado de protección, ella irá tras de sus amantes. Ella irá a buscar sus deseos, irá a buscar sus sueños y los anhelos que Dios no quiso que se cumplieran. ¿Acaso Dios es un Dios egoísta? Yo pensaba en esto en mi vida personal. Y hace unos años para atrás me salí de la cerca en donde Dios me tenía cuidado y guardado y quise ir a cumplir mis sueños y mis anhelos propios. Te decía que la semana pasada hablábamos acerca del divorcio y decíamos nuevamente que Dios no es quien buscaba el divorcio. Era el pueblo el que gritaba: ya no queremos más a Dios. Era Gomer la que con todas sus actitudes decía: no quiero estar más con ustedes. Me tiene fastidiado mi esposo, iré a buscar los amantes que me satisfacen en todo. Y entonces, hace un tiempo escuchaba a una persona, una mujer, que ella decía que su vida era aburrida porque desde que se había casado, desde muy joven, solamente se había dedicado a criar a sus hijos, a servir a su esposo y nunca había gozado su vida ella. Se habían casado muy jóvenes y ella decía que era el peor error que habían cometido y ella solamente deseaba un poco de tiempo y de espacio para ella y quería regresar a hacer las cosas que no hizo de joven. Y entonces, ¿sabes qué pasó? Pues terminaron separándose estas personas. ¿Y quién es la que no quiere a Oseas como esposo? Pues es Gomer. Y Gomer quizás está igual con esta frustración. Quizás ella quiere decir: quiero disfrutar mi vida, y y Oseas, que es mi esposo, pues no me va a dejar. Voy a brincar esa cerca de protección. Tenemos que tener cuidado como cristianos de brincar esa protección, porque el amor es libertad, es cierto, porque realmente cuando tú amas, pues no tienes oprimida a una persona. Cuando tú amas, no tienes a una persona en esclavitud. Cuando tú amas, realmente es un amor libre. Sin embargo, Gomer dijo: me siento esclavizada, iré tras mis amantes. El pueblo de Dios dijo: no nos agrada más servir a este Dios. Este Dios no nos deja deleitarnos en nuestro placer. Este Dios no nos deja buscar y hacer lo que se nos da la gana, y estamos frustrados y decepcionados. Entonces buscaremos la forma de salir de este cercado e iremos y buscaremos y haremos nuestra voluntad. Pero Dios ha puesto una cerca para que no vayamos. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de si en su momento en rebeldía encontramos un lugar que nos sea fácil de salir y después de regresar. Por mucho tiempo viví un cristianismo así, un pie en la iglesia y otro fuera. Y decía un hermano, ¿no? No, dice, no tenías un pie adentro y otro afuera, tenías los dos afuera. Y es una realidad. La verdad es que no nos agrada someternos a Dios, porque llega un momento en la vida de todo cristiano que nos parece aburrido el cristianismo. Y como lo dijo Pablo, no me es molesto explicarles las cosas una y otra vez y volvérselas a repetir, pero para los cristianos nos llegamos a sentir que ya lo sabemos todo, que lo hemos alcanzado ya todo, y de alguna u otra manera el cristianismo se vuelve aburrido en nuestra vida, se vuelve una carga y no queremos estar ya en este seto, en estos obstáculos
y queremos salir y vivir la vida como yo quiera. Y entonces Gomer estaba insatisfecha, se sentía miserable de vivir con Oseas. Por eso ella pedía a gritos el divorcio. Y ante la fuerte insistencia, tantas mentiras con las que quizás Gomer quería salirse a hacer lo malo, quizás ya le había dicho, voy con mis amigas, voy con mi papá, voy a tal lado, y Oseas ya la había cachado en tantas mentiras, en tanto adulterio. Hablábamos de los hijos que no eran de Oseas, y hablábamos de todo esto que estaba alrededor de esta familia, y entonces la que está cansada de pelear, o la que está cansada más bien, es Gomer. El que ha estado luchando alrededor de esta historia es Oseas. Oseas ha estado mostrando una virtud que es de Dios, y ha mostrado de parte de Dios un atributo, y es un amor incondicional. Un amor que está ahí, que no está esclavizando. Y Gomer dice, ya no quiero estar más contigo, quiero el divorcio, porque me he enamorado de alguien mejor que tú. Y muchas veces podemos tomar esta postura también para con Dios. Dios, me aburren tus palabras, ya no quiero buscarte más, porque me he enamorado de alguien que sí me entretiene, que sí me divierte, de alguien que me echa porras. Estoy aburrida de ti. Y entonces ahí está Gomer, dejando a Oseas. Y decíamos acerca del divorcio la semana pasada, para Dios es una mutilación del cuerpo, un solo cuerpo como nos ha formado, un solo cuerpo que somos delante de Dios todos los matrimonios. La misma iglesia es un solo cuerpo donde Cristo es la cabeza, y entonces el divorcio y las divisiones son una mutilación para el cuerpo dolorosas. Y decíamos, es como una mutilación donde no hay anestesia y llegan con el machete y te cortan la pierna o la oreja o el brazo. Entonces vas a sentir ese dolor, y Oseas está sintiendo este dolor. Pero a pesar de este dolor y de la fuerte insistencia de Gomer por salir huyendo de esa vida que tiene con Oseas, Oseas va a permitir que ella se vaya. Porque eso es parte del amor que Dios también nos tiene. ¿Cuántas veces cuando hemos salido y nos hemos ido en busca de nuestros amantes, de nuestros sueños y de nuestros anhelos, Dios lo ha permitido? Porque si realmente fuera un Dios tirano, en cuanto cruzamos la cerca, ¿cuántas veces hemos muerto de un rayo que nos haya caído encima? Nunca. Su gracia y su misericordia ha sido más fuerte cuando el pecado ha estado lo más fuerte posible también. Ha sido más grande su gracia y su misericordia que nuestro pecado cuando hemos salido huyendo delante de Él. Sin embargo, Gomer nos está poniendo esta perspectiva. Se desenamoró, se desencantó, se desilusionó del que le proveía amor incondicional. Y muchas veces tú y yo nos hemos desilusionado y aburrido del amor incondicional. ¿Sabes por qué nos aburre el amor incondicional? Porque siempre está ahí. ¿Sabes por qué nos aburre el amor incondicional? Porque Él nunca falla, porque Él está firme, porque Él no nos deja. Pero ¿qué pasa cuando un amor no es incondicional? Es que me hizo, es que me dijo, es que ya no aguanto. Pero Gomer y el pueblo están viendo un amor incondicional. ¿Y por qué hemos dejado nuestro primer amor? Es una buena pregunta. ¿Qué pasó en nuestra vida? ¿Qué pasó en nuestro caminar cristiano para dejar nuestro primer amor? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Nos topamos con algún ser humano y nos decepcionó? ¿Nos topamos con alguna doctrina que nos lastimó? ¿Nos topamos realmente con algún precepto de hombre o de humano que nos terminó lastimando? ¿Pero acaso fue Dios? ¿Fue Dios el que nos decepcionó? ¿Fue Dios el que nos desencantó? ¿Fue Dios el que hizo algo en contra de nosotros? No, nunca ha sido Dios. Siempre hemos sido nosotros los seres humanos. Y para que tú y yo podamos entender este sentimiento de parte de Gomer, te pido que me acompañes a Jeremías 2:2. Busca Jeremías 2:2. Hablando de cómo estaba el corazón de Gomer y cómo estaba el corazón del pueblo, y que quizás muchas veces nuestro corazón ha estado así también.
igual que el de Gomer, igual que el del pueblo. Mira lo que dice Jeremías 2:2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y déjame leerte como dice en la Nueva Traducción Viviente, me gustó. En la NTV dice, recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de los lugares desiertos. Me gusta esa versión porque nos dice cómo era el primer amor. Estábamos ansiosos por complacer a Jesús en todo lo que Él nos decía. Estábamos pendientes de pasar tiempo con Él. Estábamos enamorados de Él. Estábamos deseosos de escuchar su palabra. Y de repente un día pasó algo desagradable y comenzamos a ver a Jesús como el culpable de eso. Y de repente un día no salieron bien las cosas y vimos a Jesús como el culpable de esas cosas. Y de repente mi voluntad no se hizo y volteamos a ver decepcionados a Jesús. Y dijimos, tú no me amas, no me dejas hacer lo que yo quiero, porque no me amas. Pero realmente, mira lo que dice allí, ansiosa, es decir, ella estaba siempre queriendo complacer a su esposo. ¿Quién era el esposo de Israel? Dios mismo, era su esposo. Querían complacerlo en los holocaustos, querían complacerlo en un principio en las ofrendas, en los mandamientos, en obedecerlo, pero llegó un momento en el que ya no fue así en la vida de ellos. Y en nuestra vida llega un momento que como cristianos ya no queremos seguir a Dios. Ya no queremos estar más con Jesús, porque se nos ha olvidado ese amor que teníamos. Se nos ha olvidado eso que antes gozábamos a un lado de Él. Y viene una pregunta, ¿quién cambió? ¿Dios o nosotros? ¿Dios o Gomer? ¿Dios o Israel? La Biblia nos enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero cuando nos han fallado allá afuera, cuando nadie te da la mano, cuando nuestros ídolos no pueden salvarnos porque están muertos, cuando esos ídolos nos dan la espalda, nos daremos cuenta que hemos entregado nuestros amores a amantes que solo querían usarnos y destruirnos. Y cuando todas las cosas no nos salen, y cuando mi voluntad no se cumple, y cuando Dios no deja que yo haga mi voluntad, entonces nos levantaremos algún día para regresar a unos brazos seguros de protección y de amor. ¿Y sabes cuáles son esos brazos? Los brazos de Dios, los brazos de Jesús. Siempre ha sido su amor, siempre ha sido su bendición. No es que el pueblo se pudiera bendecir a ellos mismos. No es que Gomer estuviera tan insatisfecha por la culpa de Oseas. Era su mismo corazón. Entonces los ídolos están muertos y no la pueden salvar. No pueden discutir contra el esposo que es Dios, que es Cristo, porque estos ídolos están muertos. No busques, pero en Isaías 26, del 13 al 14, dice que otros señores o amantes se han enseñoreado de nosotros. Pero dice que Dios destruirá todo su recuerdo. Y ese recuerdo no volverá a nosotros. ¿Por qué? Porque regresaremos con el único Dios, con el único esposo que siempre ha cuidado de nosotros. Este Dios es un Dios de amor. Y ahí está. El hecho de que no se haga mi voluntad también es una señal de amor de parte de Dios para nosotros. El hecho de que no se haga lo que yo quiero también es una señal de que Dios nos ama tanto. Pero entonces dice Oseas, ella entonces dirá, volveré a mi ex esposo, a mi primer marido, porque estaba mejor con él que ahora. ¿Cómo estaba entonces en ese momento Gomer?
quizás estaba decepcionada, quizás se dio cuenta de que todo eso que le prometían sus amantes no era cierto, quizás se dio cuenta de que todo lo que ella estaba en su corazón deseando y anhelando, al final no la satisfació. Terminó dejándola totalmente así, desnuda, como dijo Dios que la iba a dejar. Y entonces, cuando una vez que no se hayan cumplido sus anhelos y sus sueños y lo que ella buscaba y deseaba, entonces regresará a los brazos de su Dios, a los brazos de su esposo. Y sabes, por eso a veces tenemos que pasar situaciones difíciles en nuestra vida. Y entonces es cuando podemos entender, por eso estoy pasando esto. Porque si no, de lo contrario, no regresaría a los brazos de Dios. Porque si no, de lo contrario, no regresaría a buscar a Dios. A veces tienen que pasar cosas muy desagradables en nuestra vida para poder ser atentos a la voz de Dios, levantarnos de ese lugar y decir, regresaré a mi Dios. Y el ejemplo de regresar a Dios lo tenemos en Lucas. Busca Lucas 15, del 14 al 18. Lucas 15, del 14 al 18. Lucas 15, 14, 18. Mira lo que nos dice, hablando de Jesús, está hablando aquí de la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, los versos 14 al 18 nos dice cuál es la postura de este hijo cuando ha malgastado todo y se le ha permitido ir al mundo, gozar y destruirse a sí mismo. Y una vez que ha perdido todo, y una vez que ya no tiene de quién agarrarse, él dice, regresaré a mi padre. Y mira lo que dice, versos 14, 18. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La actitud y la postura de este hijo pródigo es decir, me voy a levantar de esta miseria. Ya me cansé de estar acá afuera navegando, batallando, y regresaré a mi padre. Regresaré a mi primer marido, como dice Oseas de parte de Gomer. Regresaré al que me da mi provisión. Regresaré al que me provee no solo de cosas materiales, sino de un amor incondicional. Si tú has leído esta historia, al final el padre sale corriendo tras de su hijo con brazos abiertos, y esa es la postura de nuestro Dios. Su amor es tan incondicional que está esperándonos con brazos abiertos para regresar a Él. Volvamos ahora nuevamente a Oseas. Oseas verso 8. Oseas 8 dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Lo que acabamos de leer, por más que yo deseo no ser tan específico, es necesario poner tal a cual. A Gomer en su orgullo y soberbia iría atrás de sus amantes. Oseas ya no la detendría, había abierto la puerta para que ella se fuera, así como nosotros se nos permite salirnos del cuidado y la protección de Dios para ir a hacer lo que queremos en el mundo, y Dios aún así nos sigue sustentando. Pero podemos entender que ella ahora está viviendo con su amante, con el hombre por el que dejó a Oseas. Entonces ahora vive con él y está con él. Pero este hombre no le interesa Gomer. Solo le interesa usarla. Solo le interesa exponerla. Y entonces
Ahí va Oseas con la despensa en la mano. Y ahí va Oseas con la comida en las bolsas. Porque, ¿sabes? Se enamoró tanto de sus hijos, que a lo mejor no son sus hijos. Terminó amándolos tanto, aquellos que no eran sus hijos, que no le importa ir a llevar la leche, el pan, el trigo, para que Gomer pueda darles de comer a los chiquillos, a Jezreel, a Ruama y a Ami. Y ahí va Oseas a tocar la puerta. Quiero que te imagines esto, porque entonces está tocando la puerta y puede salir entonces un hombre que es el amante de Gomer. Y entonces Oseas, pues cabizbajo, temeroso quizás, puede decir: ¿es aquí donde vive Gomer? Y entonces este hombre vaya y hable a Gomer, y entonces el marido, ¿verdad?, que es Oseas, le diga: sé que no has comido, sé que no te han dado de comer porque a este hombre no le importas, sé que él no está en lo mínimo interesado en ti, pero aquí está la despensa, porque te amo y quiero proveerte. Y es una escena tan triste, tan humillante para Oseas, pero es lo mismo que ha hecho Dios una y otra vez con nosotros. Ha tenido que ir a tocar la puerta de nuestro corazón cuando no hemos querido escucharlo más, y cuando hemos cerrado la puerta para estar con nuestros amantes o nuestros ídolos, y aún así Él ha estado dando la provisión. Y cuántas veces nos hemos salido de ese rebaño y de ese lugar de protección, Dios nunca ha dejado de proveernos. Dios nunca nos ha dejado sin alimento. Dios nunca nos ha dejado sin su provisión cada día. Y sin embargo, quizás esta Gomer, en su soberbia y en su orgullo, recibe esa despensa, esa provisión, y entonces cierra la puerta. Gomer se regresa a su casa, y quizás este hombre que vive con Gomer pueda reírse junto con ella y decir: qué tonto eso Oseas, ¿no? ¿Cómo puede venir a traerte si sabe que estás conmigo? ¿Cómo puede venir a darte su provisión? Ese es un tonto. Y sabes, quizás muchas veces podemos pensar que Dios es un tonto, porque siempre está ahí firme en su amor. Nunca nos ha abandonado. Y sabes, nunca nos va a abandonar, porque Él lo ha prometido. No es tonto. Lo dijimos hace unas semanas. Es paciente, pero no es tonto. Sin embargo, ¿cuántas veces, te lo decía, Jesús ha tocado la puerta de nuestro corazón? ¿Cuántas veces ha tenido que ir a lugares vergonzosos y deshonrosos en nuestra vida, en donde andábamos todos ahí gozando del mundo en pecado y en vergüenza total? Pero entonces ahora me hace sentido el verso de Juan 3:16, ¿te acuerdas? No lo sabemos de memoria. Y la primera parte es: de tal manera. ¿Cuál es la manera en la que nos amó? Sí, murió en la cruz, y esa fue la máxima expresión de amor. Pero de tal manera también significa que fue por nosotros a esos lugares en donde estábamos perdidos, que fue por nosotros a esos lugares en donde estábamos gozándonos en el pecado, que fue y tocó una y otra vez la puerta para que tú y yo estuviéramos hoy aquí delante de Él. Y el hecho de que estés aquí no significa que es porque alguien oró por ti, no significa, y sí tiene que ver la oración, pero me refiero a que no es por eso, sino es porque Él fue y te buscó. Y todo el tiempo ha estado interesado en buscarte, y todo el tiempo ha estado interesado en: de tal manera te amo, que he ido por ti a los lugares que nunca nadie iba a ir por ti. En los lugares en donde tú te sentías avergonzado o avergonzada, en los lugares en los que sentías que ya no tenías otra oportunidad de vida, de tal manera te he amado que hasta ese lugar fui por ti. Y ese es el amor que Jesús nos tiene. Ese es el amor incondicional de Él. No vamos a encontrar otro amor como el de Jesús, ¿sabes? Aunque busquemos en este mundo, aunque logremos esos sueños y anhelos que tanto tenemos, aunque tengamos, compremos,
Si su amor no está en nuestra vida, siempre estaremos insatisfechos como Gomer, viviendo con el esposo equivocado, viviendo con el amante de nuestro corazón que solo quiere usarnos y avergonzarnos. Eso es lo que hacía nuestro antiguo amo, ¿te acuerdas? Exhibirnos y tenernos con cargas forzadas y tenernos trabajando de día y de noche, esclavos del pecado. Pero vino un nuevo amo a mostrarnos su amor y su gracia, y Él es Jesús. ¿Y cómo es este amor tan incondicional? Lo hemos leído quizás muchas veces, lo hemos antes ya recitado y lo hemos posteado en algún lugar, pero su amor incondicional se describe en 1 Corintios 13, del 4 al 8. 1 Corintios 13, del 4 al 8. Ese es su amor incondicional, tal cual está descrito ahí. 1 Corintios 13. Del 4 al 8. Nos describe tal cual el amor incondicional y ese de tal manera que nos amó Dios, Cristo, a nosotros. ¿Lo tienes? Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero me gusta esa primera parte del versículo 8. El amor nunca deja de ser. Y sabes, el amor que estamos viendo en el ejemplo de Oseas es este amor mismo de Jesús en nuestra vida. Es un amor que es paciente con nosotros. Él ha sido muy paciente y ha sabido esperarnos. Es un amor que es bondadoso, porque no busca la maldad. No es un amor fanfarrón que se ande jactando de esto o aquello. Es un amor que no ofende. ¿Y sabes? ¿Lo ofendió Gomer a Oseas? Sí. ¿Y hemos ofendido a Dios? Sí. Pero Él va por encima de esa ofensa y no busca satisfacer sus propias ideas. Y el amor, sobre todo, no se da por vencido y se mantiene firme cualquiera que sea la circunstancia. El amor de Cristo está firme a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de nuestro pecado. Su amor está firme. Por encima de nuestro mismo pecado está su amor. Solo el amor de Jesús es así. Ningún amor humano, ningún amor, por mucho que podamos amar a nuestras esposas o nuestras esposas a nosotros, o por mucho que podamos amar a nuestros hijos o nuestros hijos a nosotros, ningún amor es como el amor de Cristo, porque hemos huido de su presencia, nos hemos alejado para buscar nuestros propios deleites, pero Él permanece firme en el amor que nos tiene. Y muchas veces seguimos gozando sus bendiciones y su provisión con el val de nuestro corazón. Porque dice allí, y el oro que ofrecían a Baal. ¿Cuál es el Baal que hoy podemos tener? Te decía, ya no tenemos a lo mejor estatuas, ya no tenemos imágenes, pero hay un Baal en nuestro corazón que quiere ser Señor de nosotros. Y eso es peligroso. Sin embargo, Él ha sido fiel y está ahí con nosotros. Regresemos a verso 9. Verso 9 de Oseas. Recuperaré mi lana y el lino que le di para cubrir su desnudez. La provisión es de Dios. Las bendiciones que gozamos son de Dios. Tanta prosperidad que vivía el pueblo de Israel en este momento no era una buena gestión política,
No era que Jeroboam II era muy bueno administrando los bienes públicos de Israel, y no era esto lo que los tenía en opulencia. Pero sabes, no siempre es así, pero por lo regular cuando nuestras necesidades están satisfechas y cuando no hay desierto para pedir agua, porque cuando los graneros están llenos y los odres tienen suficiente vino, eso nos dice no necesitas a Dios. Pero entonces un día Dios viene y regresa por lo que Él te ha dado. Y entonces te pide cuentas de cómo has administrado lo que Él te ha dado. Y te das cuenta de que lo has malgastado quizás y no has sido fiel a eso que Dios te ha dado. Y Él dice, recuperaré lo que yo te he dado para cubrir tu desnudez. Entonces, hace un tiempo yo te decía, estudiamos en casa como familia el libro de los jueces. Y yo te comentaba que el pueblo, o la frase que más se repetiera, y volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, y lo volvieron a hacer lo malo, etc. Y había un problema. El problema es que el pueblo se terminaba olvidando de Dios. Se terminaba olvidando de quién era el que les proveía la lana y el lino para cubrir su desnudez. ¿Quién era su proveedor? Dios, pero ellos se olvidaban, porque mientras estaba la despensa, no necesitaban a Dios. Pero si de repente empieza a faltar, tú y yo vamos a buscar a Dios. Y déjame decirte algo. Hay un ejemplo que me gusta en esto de olvidar que veíamos en Jueces. Y en su momento se lo decía a mis hijos y lo platicaba con Karina. Hay una enfermedad terrible que se llama Alzheimer. Esta enfermedad la ponía como ejemplo solamente. La definición dice que es una enfermedad de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y luego con el comportamiento. Y de hecho, así es como estaba el pueblo de Israel. Empezaban a tener problemas con la memoria, no se acordaban de su Dios. Como ya no se acordaban de Él, sus pensamientos cambiaban. Y al final, si mis pensamientos no están alineados a los de Él, mi comportamiento va a evidenciar lo que hay dentro de mi corazón. Y lo que estaba pasando es que se habían olvidado de Dios. Y así estaba el pueblo, demente. Quizás nosotros también hemos olvidado quién es el que nos provee. En nuestros pensamientos muchas veces no es buscar a Dios. Nuestro comportamiento muchas veces cambia drásticamente cuando nos olvidamos de Dios. Entonces Dios dejará que veamos qué tan desnudos estamos, qué tan desprotegidos estamos, aunque tengamos bienes, dinero o posesiones. Pero realmente, pudiendo tener todo eso, muchas veces estamos desnudos. Ve conmigo a Génesis 3, del 7 al 11. Génesis 3, del 7 al 11. Génesis 3, del 7 al 11, nos dice lo siguiente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y aquí es importante ver esto. El pecado nos muestra que estamos desnudos delante de Dios. Y no hay algo que pueda cubrir humanamente hablando. No hay nada humano, ningún trapo, ninguna religión, nada que pueda taparnos delante de Dios porque estamos desnudos delante de Él. Y nuestro pecado nos ha dejado así. Entonces, si hemos visto que nada nos puede cubrir, la pregunta sería, ¿con qué podemos cubrir nuestro pecado? ¿Nuestras obras buenas podrán cubrir nuestros pecados? ¿Podría Gomer fingir que no había estado con otros hombres?
¿Podría Gomer en sus fuerzas restaurar el corazón de sus hijos? ¿Podría Gomer quitar su fama pública en Israel? ¿O podremos nosotros quitar esta misma vergüenza de nuestro pecado? ¿Quitar esa mala fama con la que nos han conocido? No lo busques, pero Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada que no haya de ser manifiesta delante de Dios, porque todo está desnudo delante de Él. Así que Dios iría para quitarnos lo que nos había dado y para mostrarnos toda nuestra desnudez y nuestra locura. Verso 10. Verso 10 de Oseas. Ya casi terminamos. Verso 10 dice: la dejaré desnuda ante la mirada de sus amantes y ninguno podrá rescatarla de mí. Creo que podemos entender muy claramente cuando Dios se refiere a los amantes de Gomer. ¿Estás de acuerdo? A los amantes de nuestro corazón, que son esos ídolos fabricados por manos de hombre, que cortan un pedazo de madera y la forman con sus propias manos para llamarlo Dios. La semana pasada hablamos respecto a esto y te decía, quizás ya no tenemos imágenes, ya no tenemos nosotros esculturas a las que llamemos Dios o intercesores, pero entonces hay algo profundo dentro de nuestro corazón, un altar, un corazón duro y de piedra. Y tú y yo entendemos esto cuando Dios habla así de profundo, que aquí adentro hay algo que Dios tiene que quitar, que Dios tiene que cambiar. Ninguno de nuestros amantes, que son nuestros ídolos, pueden pelear contra Dios ni pueden rescatarlos, como dice de Él mismo. Además, no necesitaríamos un rescate delante de Dios. Sin embargo, Él nos va a dar ese rescate. Y lo vamos a estar viendo. Pero a pesar de eso, ninguno de esos ídolos puede ir y decirle cosas a Dios porque están muertos. Ninguno de esos maridos falsos puede ir delante de Dios. Incluso la religión es una copia barata de lo que realmente es Dios. Hasta que Dios descubre totalmente nuestra locura y en nuestra desnudez podemos ver esa misma locura. ¿Sabes? Lo que hay realmente aquí adentro de nuestro corazón, dice Jeremías, que el corazón es perverso, es oscuro, es malo en nuestro corazón. ¿Quién lo puede conocer sino Dios? Y dice que este pecado está escrito aquí en nuestro corazón con punta de diamante. Muchas veces el problema no es que esté escrito con punta de diamante, sino lo que está escrito es el problema. Y lo que está escrito, dice, es el pecado que nos tiene allí volviendo a hacer lo malo una y otra vez. Pero Él dice que va a descubrir nuestra locura y nos va a dejar desnudos delante de nuestros amantes porque ellos no pueden cubrir esa desnudez. Ve conmigo a Jeremías 17:1. Jeremías 17:1. Jeremías 17:1, mira lo que nos dice. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Leyendo un poco eso de los cuernos de sus altares, era donde ofrecían a Baal todas las ofrendas. Los altares o los cultos a Baal, había cuernos de donde se podían agarrar. Y era una copia barata del mismo tabernáculo. Y entonces, allí está. Lo que hay en nuestro corazón es escrito el pecado con cincel de hierro y con punta de diamante. ¿Quién puede borrar eso? ¿Quién puede quitar eso? Entonces, el día de hoy hemos entendido algo a través de este pasaje de Jeremías. Como cristianos, el mayor problema o conflicto para un cristiano no es la cerca que Dios ha puesto a nuestro alrededor para que no caigamos o para que no nos vayamos por el abismo.
El mayor problema y el mayor enemigo de un cristiano es nuestro propio corazón. No es tu cónyuge, no son tus hijos, no es la persona que está a tu lado. El mayor enemigo de tu propia vida, tu mayor enemigo, somos nosotros mismos. Nuestro propio corazón es el mayor enemigo, porque es perverso, es duro, y en él está escrito el corazón, está escrito el pecado de nuestra vida. Entonces Dios nos muestra esto, qué es lo que está escrito en esta roca de nuestro corazón, qué es aquello que es tan fuertemente allí, adherido, raspado en nuestro corazón. Y podernos darnos cuenta entonces que realmente lo que hay aquí adentro no es amor, como muchas veces presumimos, sino odio. No es misericordia, como muchas veces pensamos, sino rencor. No es humildad, como muchas veces nos podemos captar, sino orgullo. No es sabiduría, sino necedad. No es bondad, sino maldad, lo que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que está aquí tallado. Podemos decir amor, pero realmente es odio lo que está aquí. Y si desnudos estamos, ¿con qué puede el hombre cubrir y limpiar y lavar esta inscripción aquí en el corazón? ¿Cómo podemos ser curados de esta locura de la que habla Oseas? Y voy a terminar con el siguiente pasaje. Isaías 53, del 3 al 10. Busca Isaías 53 y vamos a leer versos del 3 al 10. Están largos, pero al final del día es el último pasaje y esto es lo único que puede quitar de este corazón de piedra, de este corazón duro, de este corazón tallado con odio, rencor, con toda la amargura de mi corazón. Lo único que lo puede quitar es lo siguiente. Mira lo que nos dice Isaías 53, del 3 al 10. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, así como fue menospreciado el esposo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados de esa locura. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, veré linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y en el verso 10 dice, cuando haya puesto su vida en expiación. Expiación significa cubrir o tapar. Y sabes, el último verso de Oseas decía que nos dejaría desnudos delante de nuestra propia locura. ¿Y sabes quién cubre ese pecado? La expiación es Cristo. Él es el marido despreciado por nosotros. Él es quien cargó con nuestra locura y la puso en la cruz. Por medio de su sacrificio nosotros fuimos sanados de nuestro pecado. Y el verso 10, como te decía, dice su vida en expiación por el pecado. Expiación, cubrir o tapar. Él cubrió nuestra locura.
nuestro pecado, dando su vida para salvarnos. Jesús es el esposo fiel de su iglesia, que la perfeccionará hasta que regrese por nosotros. Jesús es el único que puede sanarnos de esa vieja enfermedad llamada pecado. Es el único que puede quitar la inscripción en nuestro corazón de roca. Es el único que puede quitar eso de nuestras vidas. Solamente Jesús. Solamente ese varón de dolores que padeció en la cruz y que cubrió nuestra locura y nuestra desnudez. Porque como ovejas salimos descarriadas todas, porque no nos importó estar en ese seto y en esos obstáculos, porque nos pareció aburrido. Pero aún, a pesar de rebeldes que somos y rebeldes que hemos sido, dice que Él murió por los pecados de todo el mundo. ¿Oramos? Señor Dios, te doy gracias por lo que has hablado hoy, Jesús. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias porque tú eres el único que puede curar nuestra locura, curar nuestro pecado. Estamos totalmente enfermos de nuestro pecado, pero tú nos has dado esa sanidad y esa libertad. Y Jesús, perdónanos porque te hemos rechazado como nuestro esposo. Y aun cuando tú eres el que provee para nuestra vida y nuestra causa, aun cuando tú vas y tocas la puerta de nuestro corazón, todavía te miramos con desprecio. Todavía, Señor, hay en nosotros cosas que podemos pensar que somos buenos, cosas que podemos pensar que somos diferentes, pero hoy tu palabra nos ha dicho lo contrario. Tu palabra nos ha dicho, Dios, que cuando podamos pensar que hay algo bueno en nosotros, realmente hay maldad. Cuando podamos pensar que lo que nos caracteriza es el amor, realmente muchas veces es odio. Cuando podamos pensar que a veces hay gozo, realmente es amargura. Y todas esas cosas viejas y ahí, Señor, hechas un nido dentro de nuestro corazón, solo tú las puedes quitar y solo tú las puedes quitar de ahí, Dios. Solo con tu sangre nos puedes redimir de esta terrible locura llamada pecado. Solo es por ti, Dios, que tú eres nuestro esposo amado y esta es tu iglesia, por la cual vas a regresar algún día. Una esposa que quizás, Dios, una y otra vez te ha sido infiel, pero tú eres fiel y tú has permanecido fiel en el amor que tú nos tienes como tu esposa, como tu novia, para que cuando tú el día de mañana regreses por nosotros, nos presentes delante de ti como una novia y una iglesia sin arrugas, sin mancha, sin nada, Señor, que sea un defecto delante de ti. Te pedimos que nos completes, Señor, en tu redención, en tu propiciación y en la expiación que has pagado por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por lo que has hecho. Y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.